Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. No voy a seguir con el capítulo 11 de Juan, tranquilos. No me toca el 11. Sucede que desde la semana pasada iniciamos un tiempo de exposiciones o temas libres con el pastor hermano Isaac, que estuvo aquí con nosotros. Y vamos a tener unos domingos de temas libres y de varios predicadores de entre nosotros que van a estar exponiendo la palabra de Dios. Y providencialmente me ha correspondido uno de estos tiempos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Hebreos 10 del 19 al 25 es nuestro texto en esta mañana. Y vamos a iniciar leyéndolo. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque te necesitamos, pero qué bueno es que te tenemos a nuestra disposición. Gracias porque en Cristo podemos acercarnos a ti, como dice este texto, y que eso nos garantiza que tú nos escuchas y que tú escuchas esta oración en esta mañana, rogándote que tú hables a tu pueblo en esta mañana. Oh Dios, que como oraba el pastor Amin, nuestros corazones de cada uno de los presentes sea un terreno fértil para que dé fruto la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Una de mis principales preocupaciones, tanto como cristiano de manera individual, como pastor, es el hecho de si estamos o no reaccionando al Evangelio. Si estamos o no reaccionando al Evangelio. Hermano, nosotros tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio, la gracia, de que en medio de un mundo donde hay tantos falsos evangelios, donde hay tantas proclamaciones contrarias al Evangelio bíblico, pero que utilizan la Biblia y se identifican aún con el cristianismo, Dios nos ha concedido la oportunidad, el privilegio de conocer y comprender el Evangelio que la Biblia enseña. ¿No te has puesto a considerar esa gracia de que habiendo personas por ahí que creen que la salvación llega porque Dios ve algo en el hombre que le provoca y que no lo deja tranquilo y que Dios tiene que salvarle? Tú has entendido que no es así, que no había nada en ti para que Dios te salvara, sino que fue por pura gracia que Él te salvó. Que habiendo por ahí personas que asumen que el favor de Dios ellos se lo han ganado por sus esfuerzos, por lo mucho que han ayunado, orado o hecho esto o aquello, tú has entendido que
El favor de Dios para contigo descansa única y exclusivamente en la persona y obra de Cristo. ¿No es un privilegio de gracia eso? Que también habiendo personas que para hablar de cómo recibimos los beneficios, la bendición de Dios y los beneficios de la salvación, entienden que hay una serie de requisitos que hay que llenar, y tú has comprendido que no, que Dios justifica al hombre solamente a través de la fe en Jesucristo. ¿Has comprendido eso? Habiendo tantas personas creyendo otra cosa. ¿Eso no es un gran privilegio? Y eso debe llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿estamos reaccionando al Evangelio como deberíamos? Cuando se anuncia una buena noticia, hay reacciones que se esperan de acuerdo a la noticia que se ha anunciado. Están dando cosas gratis allí, en tal lugar, y tú vas corriendo. Ahora, imagínate que la noticia no sea esa. La noticia es, hoy comenzaron a dar cosas gratis en tal tienda. Toda la semana o todo el año, tú vas a ir todos los días, tú vas a buscar la forma siempre de ir, porque hay reacciones que son de acuerdo a la noticia que se te ha dado. Y en esta mañana mi objetivo es motivarnos a reaccionar de forma adecuada a las verdades que conocemos del Evangelio. Podemos decir que esta exposición se titula de la siguiente manera. Es una exhortación. Hermanos, reaccionemos al Evangelio. Hermanos, reaccionemos al Evangelio. Precisamente esta es la exhortación de nuestro texto en esta mañana. El autor de los Hebreos, después de anunciar las grandezas del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto, él ahora está haciéndole un llamado a esos creyentes que se suponía que habían creído en las verdades del nuevo pacto, a que reaccionen a esas verdades. Por eso es que vemos que dice, teniendo tal cosa, hagan esto. Es un llamado a reaccionar al Evangelio. ¿Y qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver, en primer lugar, dos grandes bendiciones del Evangelio. El texto nos presenta dos grandes bendiciones del Evangelio. Y en segundo lugar, vamos a ver tres exhortaciones a raíz de las bendiciones. La estructura de este texto es clara. Dice, así que hermanos, teniendo, es una bendición. El versículo 21 dice, y teniendo otra cosa más. Y entonces después, versículo 22 dice, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos firme. Versículo 24, considerémonos. Dos bendiciones y tres exhortaciones. Dos grandes bendiciones del Evangelio y tres exhortaciones a raíz de esas bendiciones. Comenzamos con las dos grandes bendiciones del Evangelio. Tenemos que recordar, de acuerdo a lo que he dicho, que las bendiciones están aquí con la finalidad de dar las exhortaciones. Recordemos que esto es parte de una carta que ya hace rato que le está hablando del nuevo pacto y de las bendiciones del Evangelio. Y entonces ahora aquí simplemente le está recordando cosas que ya él ha dicho, pero es con el fin de exhortar. Teniendo esto que ya le he dicho que lo tenemos, teniendo aquello que ya le he dicho que lo tenemos, entonces hagamos esto. Pero tenemos que detenernos a ver las bendiciones. Primera bendición. Tenemos libre acceso a la presencia del Dios Santo. Versículo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El texto comienza mostrándonos la primera bendición que queremos resaltar en esta mañana. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Nosotros sabemos que el autor de los Hebreos está escribiendo a judíos y él toma muchas figuras del Antiguo Testamento para que ellos entiendan su mensaje.
Y más que probablemente ellos estaban siendo tentados a volver a los rituales del Antiguo Testamento, y él quiere mostrar el verdadero significado de esos rituales que ya se cumplieron en Cristo. Y en medio de eso él le dice: ustedes ya tienen libertad para entrar al lugar santísimo. No necesitan ir al templo allí en Jerusalén, no necesitan depender de un sumo sacerdote, tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso les recordaba a ellos ese templo o el tabernáculo donde había un lugar llamado el lugar santísimo, un lugar donde ni siquiera los sacerdotes tenían acceso, sino solamente el sumo sacerdote, y no cuando él quería ni de la forma que él quería, sino una vez al año, después de hacer todo lo que se le mandaba hacer previamente para entrar allí. Y ese lugar representaba la santidad de Dios, la seriedad de la santidad de Dios. No cualquiera tenía acceso al lugar santísimo, y no cuando quisieran y no como quisieran. Pero él está diciendo: ustedes tienen libertad, un libre acceso donde nadie podía entrar. Y esto nos recuerda que es que desde el principio el plan de Dios ha sido que su pueblo tenga comunión cercana con él. Cuando nosotros vemos Génesis en sus primeros capítulos, Dios no construye un templo. Dios no construye un lugar llamado el lugar santísimo. Dios hace su creación, que es su templo, ahí Él habita con el hombre, y no hay barreras entre Él y el hombre. El ser humano disfruta una plena comunión con Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hombre peca contra Él. Y eso nos recuerda la misma realidad que nos recuerda el lugar santísimo. Dios es santo, santo, santo. Y por cuanto Él es santo, Él desecha al hombre. Él lo saca del jardín. Se rompe la comunión entre Dios y el hombre. Ahora, lo que el hombre pierde allí no es cualquier cosa. ¿Saben lo que dice el Salmo 16:11? En tu presencia, hablando de Dios, hay plenitud ¿de qué? De gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las cosas de esta vida, por ser creadas por ese mismo Dios, nos dan cierta alegría, pero es una alegría derivada, porque son creadas por un Dios en cuya presencia hay plenitud de gozo. Entonces las cosas que Él crea y nos da, podemos disfrutarlas. Sin embargo, la alegría que nos dan es momentánea, porque no son la esencia, no son la fuente, son simplemente derivados de ese Dios. Y nos dan una alegría incompleta y además momentánea. Pero lo que dice es que en Dios hay una alegría plena, una felicidad completa, un placer que cubre por completo la necesidad de nuestro corazón. Y esas delicias dice que son eternas. Delicias a tu diestra para siempre. Eso perdió el hombre. Y por eso el ser humano, como dice C.S. Lewis, la historia humana es la historia del hombre buscando algo que le haga feliz que no sea Dios. Y es una tragedia, porque ¿qué cosa que no sea Dios puede hacer feliz al hombre? Imposible. Tú nos hiciste para ti, dice Agustín, y nuestros corazones no hallan descanso hasta que no lo encuentran en ti. Esa es la realidad del ser humano, y perdió ese placer eterno en la presencia de Dios por causa del pecado. Ahora, eso nos lleva a entender que lo que está diciendo este texto es que la bendición que está presentando no es una bendición más entre muchas. Es la mayor bendición del Evangelio. Cuando dice allí, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo,
Está diciendo que aquello que el hombre perdió, que aquello para lo cual el hombre fue creado, que es gozar de la presencia de Dios, está a nuestra disposición. Siempre tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. La mayor bendición del Evangelio es Dios mismo. Primera de Pedro 3:18 nos dice el objetivo de Cristo al morir en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Saben para qué? Para llevarnos a Dios. Ese era el objetivo. Llevarnos a Dios, volvernos a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Vivir para siempre. Simplemente, estar consciente para siempre. En el infierno la gente va a estar consciente para siempre, pero no tendrá vida eterna. No, la vida eterna es conocer a Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Como dice el pastor John Piper, la justificación no es un fin en sí mismo. No es simplemente que Dios me justificó para que yo me sienta justificado. No, es para tener paz con Dios. Es que aquel que está airado con el hombre, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y entonces tú no puedes gozar de él, sino solamente ganar, recibir su ira. Ahora tú puedes tener paz con él para entrar a su presencia con alegría. Es por eso que el antiguo pastor y teólogo Jonathan Edwards decía lo siguiente: los redimidos tienen todo bien objetivo en Dios. Dios mismo es el mayor bien al que son llevados a poseer, a disfrutar en la redención. El mayor bien y la suma de todos los bienes que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos, la porción de sus almas. Dios es su tesoro y su riqueza, su alimento, su vida, su morada, sus adornos y sus diademas, su honor y su gloria eterna. No tienen a nadie en el cielo, solo a Dios. Él es el gran bien que los redimidos reciben en su muerte y por el cual van a resucitar cuando llegue el fin del mundo. El Señor Dios, Él es la luz de la Jerusalén celestial y Él es el río de agua viva que corre y el árbol de vida que crece en medio del paraíso de Dios. Los redimidos también disfrutarán de otras cosas, pero la razón por la que la disfrutarán es en lo que en ellas se podrá ver de Dios, y eso producirá gozo y alegría. Oh, hermano, no te voy a decir, no importan los cielos nuevos y tierra nueva. No, yo no puedo desechar lo que Dios ha prometido. No, hay personas que llegan a ese extremo. No importa eso. ¿Cómo que no importa? Si Dios lo prometió, ¿importa? Sin embargo, ellos en sí mismos no son el gran gozo. El gozo es el Dios que va a estar allí con nosotros. Y esa nueva creación como esta, a pesar de que está sujeta a vanidad, esta que es eterna, va a reflejar también la gloria de ese Dios. Y eso es lo que nos va a dar alegría. Dios mismo. Ese es el gran privilegio del Evangelio. Ese es el gran regalo del Evangelio. Ahora, ese gran regalo no nos llega a nosotros por nosotros mismos. Precisamente es un regalo del Evangelio. Es una bendición que llega a nuestras vidas por medio del Evangelio. Dice allí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice allí que tenemos esa libertad. ¿Saben por qué? Por la sangre de Cristo. Está hablando allí de su sacrificio. Está mostrando allí cómo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Recordemos que está hablando en el contexto del nuevo pacto.
Y versículos anteriores cita que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Y por qué Dios no se acordará? ¿Porque perdió la memoria? No, Dios lo sabe. Él no se va a acordar. ¿Saben por qué? Porque ya nuestros pecados y transgresiones fueron pagados por Cristo en la cruz. Y por eso podemos ir a Él con confianza. Presenta otra ilustración mostrando el valor de la cruz, el valor del sacrificio de Cristo para que lleguemos a Dios. Cuando dice allí, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y sin irnos muy lejos, sencillamente, así como cuando se rasgó el velo en el templo en el momento de la muerte de Cristo, anunciando que ahora había entrada en el lugar santísimo, asimismo el hecho de que el cuerpo de Cristo fue rasgado por nosotros, ahora nosotros tenemos acceso a Dios. El hecho de que Cristo muriese y fuese rasgado, no es que se dañó todo, se dañó el velo, mira, se rompió. Si viene ahora y se rompe eso, el primero que sale corriendo soy yo. Pero aparte de eso, se dañó la cortina. Pero no es que se dañó la cortina, no es que se dañó el velo, no, es que se abrió un acceso a nosotros. Un acceso a Dios a través de la muerte de Cristo. ¿Cuál es la otra bendición? Bendición número 2. Tenemos un gran representante ante Dios. Tenemos acceso a Dios, pero también tenemos un gran representante ante Dios y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Saben? Esta bendición lo que hace es garantizar la primera. Esta bendición es una garantía de la primera. Tú tienes acceso a Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno que tengo acceso a Dios! Pero, ¿qué pasa si yo peco? ¿Perdí ese acceso a Dios? ¿Qué pasa que si en mis debilidades fallo? ¿Perdí ese acceso a Dios? Soy un ser humano, mi fe es débil muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Pierdo mi acceso a Dios? No, si has creído realmente. Porque tienes un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lo que está diciendo es que ese acceso está garantizado para siempre. Lo que está recordándole es que Cristo entró una vez y para siempre a representar a su pueblo. Y ya su pueblo tiene entrada libre para siempre. Hermanos, lo que esto nos está diciendo es que tu acceso a Dios no descansa en ti. ¿Sabe por qué? Porque si tu acceso a Dios descansara en ti, hace mucho que no tuvieras acceso a Dios. Si mi acceso a Dios descansara en mí, hace mucho que ya hubiese perdido mi acceso a Dios. En el primer segundo de la conversión, ya lo hubiese perdido. Después de la conversión, ahí recibiendo Dios, la perdí ya ahí mismo. Sin embargo, no descansa en nosotros, descansa en el mismo que murió por nuestros pecados. Y lo que Él está haciendo con esto es que ellos vean como segura la primera bendición, que es la gran bendición del Evangelio. Tienes acceso a Dios, pero ese acceso nunca lo vas a perder. ¿Sabe por qué? Porque descansa en Cristo. Como decía John Bunyan, nuestra justicia está en los cielos, porque nuestra justicia es el mismo Cristo. Al sentir condenación, decía la canción que entonábamos, al tener ese peso de la condenación, al darnos cuenta que le hemos fallado a nuestro Dios, al ser tentado, dice, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. ¿Te acuerdas lo que vio Esteban? Cuando lo estaban apedreando de los cielos abiertos, él no solamente vio a Dios sentado en un trono, a ese Dios santo que podía calcinarlo a él, no, él vio que a la diestra de él estaba el Hijo. Y eso es garantía de que para ahí él iba a pesar de su pecado. Dos bendiciones. Pero esas dos bendiciones nos conducen a las tres exhortaciones. Teniendo esto, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? Y entonces, ¿cómo viviremos? ¿Qué haremos ahora que tenemos estas bendiciones? El autor nos va a dar tres exhortaciones a raíz de ellas. En primer lugar, él va a decir
acerquémonos al Dios Santo. La primera exhortación, hermanos, es acerquémonos entonces al Dios Santo. Teniendo eso, Él dice, acerquémonos. En el versículo 22. Es como cuando te dan un privilegio. Tienes una entrada a un club de alta sociedad. Te has ganado un premio. Te han dado acceso a un lugar donde mucha gente no puede entrar. Te han dado una beca. ¿Qué hace el ser humano cuando le dan privilegios? Lo aprovecha. Y hermano, muchas veces el cristianismo lo vemos como que es que Dios te está mandando una serie de cosas que son una carga. Dios lo que te está diciendo es, te di una oferta, aprovéchala. O sea, aprovéchala. Y somos tan pecadores que tienen que hablarnos con dureza de aprovechar una oferta, de aprovechar un privilegio, de aprovechar una gracia. Dicen, pero acérquense. Recordemos que ese acercarnos nos habla de deleite. Salmo capítulo 43, versículos 3 y 4. Fíjense cómo este salmista anhelaba ser llevado a la presencia de Dios. Él sabía que solo Dios podía darle esa gracia. Y la razón era el concepto que él tenía de la presencia del Dios Santo. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si me llevan ahí, yo lo que voy a hacer es entrar, porque entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Él estaba loco para que Dios lo agarrara y lo llevara a sus moradas. Y dice, si hace eso, yo voy a entrar. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Hermano, Dios nos está dando la gracia de decir, mira, tú puedes entrar a mi presencia cuando tú quieras. Además, tú puedes pasar el día ahí. Ven a mí. Y a veces se nos tiene que exhortar y mover a eso porque somos pecadores. Pero recordemos lo que dice este salmista. Es que entrar ahí es entrar a tu alegría y a tu gozo. No quieres ser feliz, no quieres gozar, es que no te gusta el gozo. Es que no nos gusta la alegría, no nos importa. No, yo quiero vivir una vida aburrida, sin gozo, sin alegría, insatisfecho. No voy a orar porque no me gusta el gozo. Bueno, si es así te entiendo. Si es así me entiendo. Pero si nos gusta el gozo, lo lógico es que ahora Dios nos dice, acérquense. Y nosotros hagamos así, corriendo. ¿Ustedes no han ido a un lugar donde la puerta está cerrada y todo el mundo está esperando? Antes de abrir siempre dicen, hagan una fila. ¿Sabe por qué siempre dicen eso? Porque si no dicen eso, y aún diciéndolo, el que está delante va a ser la alfombra de todos. Porque van a ir así corriendo, porque estaban esperando. Pero se abrió una puerta amplia para todos los que creen. Y no queremos aprovechar que se nos abrió la puerta de la alegría y del gozo. Pero también eso nos habla de dependencia. Salmo capítulo 34, versículos 4 al 6. Mira lo que dice el salmista, lo que significaba para él ir a la presencia de Dios, ir en búsqueda de Dios. Salmo 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Hay temores en ti? ¿Hay angustia en ti? ¿Te sientes débil para vivir la vida cristiana? ¿Estás lleno de afán por cosas que necesitas? La Biblia te dice, pero tú tienes la puerta abierta para ir donde tienes que ir. ¿Por qué no aprovechas? Tienes la puerta abierta por la sangre de Cristo y esa puerta no se te va a cerrar nunca si has creído en el Evangelio, porque depende de la representación justa de Cristo ante el Padre. Aprovecha y ve a Él. Y haz lo que hizo el salmista. Busqué a Jehová y Él me oyó. Búscale.
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿En qué lugar? Delante de Dios. En toda oración y ruego, ve a Él, derrámate como Ana, y si tienes que llorar y derramar tu corazón delante de Dios como hizo Ana, hazlo, porque tienes libre acceso a ese trono de la gracia. Un trono que dice el autor de los Hebreos que allí encontramos gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Sabes lo que está diciendo allí? Que tú obtienes allí la ayuda que necesitas en el momento que lo necesitas. El oportuno socorro. El socorro que llega en el momento que debe llegar. Hermanos, si tenemos eso a nuestra disposición y no lo aprovechamos, acerquémonos. Ahora el texto nos dice la forma en que debemos acercarnos. Dice allí, acerquémonos con corazón sincero. Y allí nos está hablando para que no veamos esto como una mera actividad ritual. Como el pueblo de Israel, que Dios decía de ellos, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, es que vayamos a Él con el corazón puesto en Él, entendiendo que Él es, como dice el salmista, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Entendiendo que Él es el que puede ayudar a este pobre. Y así, cuando tú vas así, tú vas con corazón sincero. La idea allí es un corazón verdadero, que en verdad te estás acercando a Él, consciente de lo que estás haciendo y en una actitud enfocada en el Dios al que te estás acercando. Dice allí, en plena certidumbre de fe. Está hablando de una convicción y confianza plena en el Dios al que tú te estás acercando. En el capítulo 11, precisamente en el versículo 6, dice que es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas: crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es estar convencido de que tú te estás acercando a un Dios que es real, aunque no lo veas. Un Dios vivo y verdadero. Que aunque tus ojos no pueden verle, tú sabes que Él es verdadero, que Él está evidente en toda su creación y en su obrar providencial, que Él se te ha sido revelado en las Escrituras y que entonces, aunque no lo ves, tú crees que le hay. Pero no solamente crees que es real, sino que es bondadoso, que es galardonador de lo que le busca. Que no es alguien que dice, pero ya viene otra vez a pedirme. No, que al que le busca es recompensado. Él muestra su bondad. Hay lugares donde a nosotros no nos gusta ir, porque sabemos el tipo de trato que se da. Una de las cosas más extrañas es un lugar donde el dueño del negocio te reciba como que está enojado contigo y no quiere recibir. Tú te preguntas, pero es dinero que yo te traje. Y no es que tú eres un empleado enojado que en su pecado no le importa. No, tú eres el dueño, entonces tú deberías estar contento de que yo vine. Hay tal cosa, no. Pero, así no es Dios. Tú debes querer ir a su presencia con gozo. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, convencido y con confianza. En el capítulo 4 lo dice así: acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, que es lo que ha dicho en este mismo texto. Porque ese sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque el trono de juicio es también ahora para nosotros el trono de la gracia, donde hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ve con confianza, hermano, delante de Dios. ¿Has fallado a Él? No te alejes de Él. Sí, que te duela tu pecado. Sí, que lamentes haber ofendido a Dios, porque si no lo haces, no es que estás descansando en el Evangelio, es que eres un sinvergüenza. Tiene que dolerte. Sin embargo, hazlo no para desanimarte, sino para precisamente ir a Él, a buscar el gozo en Él, para que sea Él que te devuelva el gozo de la salvación. Al tú acercarte a ese Dios que te está esperando por cuanto eres su hijo y que no te cierra la puerta.
ve confiadamente al trono de la gracia. Pero dice allí también, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Allí usa ilustraciones del Antiguo Testamento que nos hablan de la purificación que tenía que hacer el sacerdote para acercarse a Dios. Sin embargo, la forma en que tal vez lo leemos en nuestra versión podría parecer que está presentando un requisito que ahora yo debo llenar. Pero realmente lo que en el texto griego nos está planteando es un requisito que ya ha sido llenado. Obviamente esto no niega que hay otros textos que nos enseñan que al ir a la presencia de Dios debemos confesar nuestros pecados. Sin embargo, aquí esa no es la idea. Aquí la idea textual es al tener purificados los corazones, al tener lavados los cuerpos en agua pura. La idea es, tú tienes eso. Acércate con confianza, ya que tú tienes purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos en agua pura. Lo que está recordándole es lo que había dicho anteriormente, el nuevo pacto. Que precisamente este es el lenguaje que utilizaban en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, de que Dios iba a rociar con agua limpia, de que Dios iba a purificar el corazón. Ese corazón de piedra lo iba a convertir en un corazón de carne, iba a poner su espíritu dentro de ellos. Lo que él había citado también anteriormente cuando dijo, pondré mi ley en vuestros corazones y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él está diciendo, si tú tienes eso, ya que tú tienes eso, acércate con corazón sincero, confiadamente delante de ese Dios. La gran pregunta, hermanos, es, ¿estamos aprovechando este privilegio? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estás aprovechando este privilegio en tu vida diaria? Apartando, sí, viviendo como cantábamos ahorita, cada momento, sí, consciente de su presencia. Sí, pero ¿estás apartando tiempos de comunión con Dios? Hermano, nosotros somos algo parecido a los celulares. Tú puedes andar con un celular desconectado literalmente, pero es si previamente el celular duró su tiempo ahí cargándose. Eso es mentira de que tú no sacas tiempo para orar y de que tú vives todo el tiempo conectado con Dios. ¿Y de dónde tú sacas espiritualidad para vivir el día entero conectado con Dios? Si somos unos pecadores malvados. Así como tú agarras el celular y aparta ese tiempo para que él se cargue y así tú puedas andar con carga en todo lugar. Hermano, este pecador que está aquí necesita conectarse ahí un tiempo. Para que de verdad entonces después tú puedas tener trabajo con Dios en tu mente. Tú puedes estar con tu familia allí, en todo lugar. Sí, en la presencia de Dios, sí. Pero si tú no apartas tiempo, con lo malo que somos, es imposible que estemos así. Lo interesante es que el único que de verdad estaba siempre conectado al Padre, al punto que son uno, sacaba tiempo para orar. Y largos. Hermanos, estamos aprovechando esa puerta que se nos ha abierto en la presencia de Dios cada día. ¿Estamos aprovechando los tiempos que la iglesia programa para eso? Hermanos, nosotros sabemos que a veces el venir a la iglesia a orar es lo que nos motiva para orar en la semana. Porque, hermano, no es bueno que somos. Saquémonos esa idea de la mente. No es bueno que somos. Tú necesitas el tiempo de oración. El tiempo de oración de esta semana, en un momento, dábamos un tiempo para que antes del tiempo de oración, cada uno ahí tranquilo orara. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nosotros llegamos a un tiempo de oración sin haber orado el día entero, sin haber sacado un tiempo. Y entonces no valoramos que se abran tiempo. Teniendo un corazón como ese, no valoramos que se abran tiempo que nos estimulan a orar. Hermano, no. Eso no debería pasar. Los martes de oración, a menos que haya razones mayores que te impidan estar, deberían ser como ese momento que yo dije, la gente esperando afuera, se abrió la puerta, porque yo necesito que se me incentive a orar. Lamentablemente no es así. No aprovechamos
la gracia de Dios. Segunda exhortación: mantengámonos firmes en el Evangelio. Mantengamos firme, sin fluctuar, versículo 23, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al tener esa gran esperanza de que la presencia de Dios está abierta para siempre para nosotros y de que nunca nos vamos a perder por cuanto el Hijo está allí representándonos ante el Padre, mantengámonos firmes en el Evangelio. Eso le está diciendo el autor. ¿Por qué? Porque ese que prometió eso es fiel. Porque fiel es el que prometió. Y no debemos situarnos en el contexto de estos hermanos que estaban siendo tentados, provocados a dejar el Evangelio para volver a depender de las obras de la ley. Y el autor de los Hebreos le está presentando los altos beneficios del Evangelio, los grandes beneficios del nuevo pacto. Y le dice, pero tú tienes acceso a Dios, o sea, acceso a Dios, al lugar santísimo. No tienes que depender de que otro entre por ti. Cristo entró por ti, pero te da acceso para que tú con Él vayas allí mismo, allá adentro. Es como que el sumo sacerdote agarrara a alguien de la mano, vámonos juntos al lugar santísimo. Eso es lo que hizo Cristo. Hizo algo más grande que lo que pudo hacer cualquier sumo sacerdote. Ningún sumo sacerdote agarró a alguien y le dijo, vamos juntos allá adentro. No. Cristo mismo nos lleva allá mismo, a la misma presencia del Padre. Tú tienes ese gran privilegio aquí en el Evangelio. Y aparte de eso, por cuanto Cristo está ahí, tú tienes eso garantizado para siempre. Tendría que ser que Cristo muriera o que el Padre dejara de complacerse en Cristo, lo cual es imposible. Y entonces dice, pero entonces manténganse aquí. Eso es lo que le está diciendo el autor. ¿Por qué volverse atrás y no continuar en el Evangelio, teniendo tan grandes privilegios y un Dios fiel que garantiza que eso que he dicho va a ser así para siempre? ¿Por qué apartarse del verdadero Evangelio? Esa era la exhortación que el autor le estaba dando. Él estaba llamándolos para que, a pesar de la persecución, a pesar de que algunos de ellos pudieran morir, algunos de ellos en la cárcel, le quitaran sus bienes como habían hecho con algunos de ellos, nada de eso los moviera. ¿Saben por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque sus promesas son como roca. Y que ellos se quedaran allí, como dice en una parte en este mismo libro, tenemos eso como segura ancla del alma. Estamos anclados, ¿verdad, Ambioris? Dice el programa de Ambioris, anclados. Estamos anclados, estamos arraigados, estamos aferrados en promesas eternas que no varían, porque nuestro Dios no varía. Y entonces, ¿por qué apartarnos de Él? Pues hermano, tal vez, no es que no, porque todos podemos sucumbir a cualquiera de los errores que la Biblia presenta, pero tal vez en este momento tú no estás pensando nada doctrinal, no, pero yo no estoy diciendo que quiero cambiar de doctrina, nada de eso. Sí, pero puede ser, y dije tal vez, porque somos pecadores, pero puede ser que sí, el mundo y sus deseos te están provocando, te están atrayendo. El sufrir ciertas cosas por solo hecho de ser cristiano hacen que tú mires hacia afuera. Y entonces dice aquí, no, mantente firme. No dejes el Evangelio. No te descarries. Aférrate a esas verdades, porque aquel que ha prometido estas bendiciones es fiel. Y son bendiciones eternas. No te apartes, hermano. No veas ninguna razón, hermano. Escucha esto, hermano. No veas ninguna razón para descarriarte. Si te está pasando eso por la mente, entiende que no hay razón para eso. Todo lo contrario, hay razón para tú mantenerte firme, y no solamente firme, creciendo aún más, con más ánimo. Hay suficientes razones en las Escrituras para que no te apartes del Señor. Pero también el texto dice que es sin fluctuar. Nos muestra que esto de mantenernos firmes no te trata simplemente
de que yo me descarrie y que todo el mundo ya sepa abiertamente de que ya yo no me identifico con el cristianismo. No. Dice allí, sin fluctuar. La firmeza aquí es una firmeza que no vacila. No es simplemente que tú estás ahí, pero viene el viento y tú estás ahí. No. Es que tú debes estar ahí firme y sin vacilar. ¿Por qué? Fiel es el que prometió. La idea allí es que tenemos un Dios fiel, que puede mantenernos arraigados y que nosotros en nuestra debilidad podemos estar claudicando entre dos pensamientos, como dice Elías en una ocasión al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvele, pero si es Baal, váyanse en pos de él. Él está diciendo, tú no estén fluctuando, le está diciendo Elías. ¿Y sabe lo que nos dice, nos revela el Señor Jesucristo? Que cuando eso pasa, al final, ya escogimos uno hace rato. Ninguno puede servir a dos señores. Si tú estás poniendo tu esperanza en Cristo, supuestamente, pero al mismo tiempo estás poniéndole en las riquezas, en los bienes, o en las riquezas que no tienes, porque tú dices, ¿pero cómo yo pongo mi esperanza en las riquezas? Sí, se pueden poner la esperanza en las riquezas que no tienes, en las que tú quieres conseguir. Y eso ocupa todo tu tiempo para eso. Toda tu vida te consume, te saca el aire, todo lo que eres. Porque lo único que quieres es ser rico o tener más. Y si esa es mi condición, estoy fluctuando. Porque dice la Biblia que yo debo poner mi esperanza en Dios, el que da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Y dice Pablo que esas riquezas son inciertas. Sin embargo, este Dios es fiel. Mantengámonos firmes, hermanos, y sin fluctuar. Pueden llegar momentos difíciles a nuestras vidas y tal vez han llegado. Tal vez estamos en esos momentos y uno dice, pero ya hasta la cuenta es. Y otro. El aliento que puedo darte, hermanos, es que si es uno de esos momentos, recuerda que fiel es el que prometió. Sus promesas son como roca. Y sí duelen los golpes. Los salmistas no eran deshonestos en su dolor. Ellos no querían hipócritamente mostrar, no, nosotros somos siervos de Dios que nunca lloramos. No. Esa gente se derretían en los salmos diciendo, mira, yo estoy harto, estoy cansado que estoy. Ellos mostraban su realidad. Sin embargo, siempre decía, pero tengo a Dios, voy a mirarlo, voy a alabarle, al final voy a ganar. Ellos tenían esperanza, porque fiel es el que prometió. Y una última exhortación. Exhortación número 3. Enfoquémonos en motivarnos mutuamente a reaccionar al Evangelio. La última exhortación del autor tiene que ver, ya que el Evangelio es tan grande y tú debes reaccionar como él ha dicho. Ahora, ¿se trata simplemente de que tú reacciones sin que esa reacción incluya que tú motives a otros a reaccionar de la misma manera? El autor quiere mostrarnos que dentro de esa respuesta al Evangelio está el yo animar a otros, a yo confrontar a otros, a yo amonestar a otros, a yo alentar a otros a seguir respondiendo al Evangelio. Y él dice que esto debe ser como un enfoque de vida. Y considerémonos. Esa palabra considerar es la misma que aparece en el capítulo 3, cuando predicamos hace día atrás, que tenía que ver con fijar tu mente, tu enfoque en la persona de Cristo. Y ahora está diciendo que tú te enfoques en tus hermanos. Considerad los unos a los otros. Enfóquense en el pueblo de Dios. Esa es la idea del autor. Tengan un enfoque en el pueblo de Dios y en su condición. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías era copero del rey, estaba allí en el palacio disfrutando de la vida de ser un funcionario del rey. Pero cuando vino alguien de Jerusalén, lo que él preguntó es, ¿cómo están los que quedaron allá? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la ciudad? Los muros. Él estaba allí en el palacio, pero su mente, su corazón era, ¿cómo están mis hermanos?
¿Saben qué? Cuando le dijeron, no, mira, la ciudad está hecha a pedazos, está consumida con fuego y esa gente está cogiendo lucha, dice que cuando yo oí esto me senté y lloré, hice ayunos por algunos días. Tanto así que el rey tuvo que preguntarle, pero Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Saben por qué? Porque él estaba enfocado en la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, del pueblo del pacto en ese momento. Esa era su preocupación. ¿Es esa tu preocupación, hermano? Oh, hermano, entiende que aquí nos dice que ahí tiene que estar nuestra mente. Considerémonos, pensemos los unos en los otros, tengámonos presente, meditemos con la mente puesta en el pueblo de Dios. Y es algo que tenemos que hacerlo todos, los unos a los otros. Esto no es un asunto de los pastores. Más adelante él va a hablar de que los pastores, ellos velaban por sus almas. Sin embargo, él está diciendo aquí que es un llamado de toda la iglesia de estar pendiente de la vida de la iglesia, de la vida de sus hermanos. Y eso es con el fin de estimular, dice, para estimular al amor y a las buenas obras. Y esta palabra estimular que aparece aquí da la idea de provocar a alguien. Y realmente el uso más común era un uso negativo, como cuando alguien provoca a ira al otro, que le busca chisme para que el otro se moleste y quiera pelear. Está llamando a que provoquemos a los demás, pero ¿sabe para qué? No para que peleen, para que hagan buenas obras y amen. Está diciendo que el plan de Dios es que los unos a los otros nos provoquemos a hacer buenas obras. Nos incitemos a hacer buenas obras. Ellos estaban siendo tentados desde afuera para que abandonaran la fe. Él está diciendo, no, tiéntense, hablando yo humanamente, provóquense los unos a los otros a hacer lo bueno. Incítense a lo bueno. Causen una provocación en la vida del otro a que haga el bien, a que viva la vida cristiana. Nos está llamando a que sí, acerquémonos, pero no como ese que se acerca a Dios y cree que Él y Dios son todo y nadie más. No, es alguien que entiende lo que dice el libro de Efesios, que por medio de Cristo tenemos entrada al Padre, pero ¿quién? Los unos y los otros, por el mismo Espíritu. Cristo ha salvado a un pueblo, y reaccionar al Evangelio sin tomar en cuenta al pueblo de Cristo es no haber entendido el Evangelio. Porque todo este contexto es en el contexto del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, aunque todos lo conocerán, aunque cada uno tendrá una relación con Dios, es un pacto con un pueblo. Y por ende, no se puede reaccionar al Evangelio si se reacciona mal ante lo que es el pueblo que ha sido salvo por el Evangelio. Y debemos motivarnos a que precisamente reaccionemos a ese Evangelio, para estimularnos al amor, a las buenas obras. Ahora, hay detalles que el texto nos presenta de esto. El primero es que eso es en un contexto de la iglesia local. Ese estimular los unos a los otros es en el contexto de la iglesia local. Dice allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de juntarnos, no dejando de estar juntos. El libro de los Hechos, y no es una confusión, uno confunde Hebreos y Hechos, sino que voy a citar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, si lo vemos a la luz del Evangelio, podríamos decir que es el resultado histórico del Evangelio. Cuando vino Cristo, cuando se cumplió el Evangelio, ¿cuál fue el resultado en la historia? El libro de los Hechos. Y uno de los primeros resultados evidentes del Evangelio, ¿saben qué? Que estaban juntos. Y todos los que creyeron estaban juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos. ¿Por qué? Porque Dios ha salvado a un pueblo, una casa espiritual.
Este individualismo ha hecho que confundamos la realidad de que Dios realmente salva a individuos a través de una relación personal con Él, pero nos olvidamos que es en el contexto del plan de Dios de salvar a un pueblo. Y en el plan de Dios, ese pueblo se identifica en cada lugar como una iglesia local. No, yo soy el pueblo de Dios. Tú no tienes un concepto amplio del reino de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Este domingo voy a esta iglesia, el domingo al otro, después me voy para San Pedro en otra iglesia, después me voy para Rabacoa, hay otra en el sur, y porque yo soy del pueblo de Dios. No es eso. La iglesia de Dios que está en tal lugar, con los obispos y diáconos de ese lugar. Y ese texto entonces debemos verlo en el contexto de la iglesia local. Y esa palabra allí, no dejando, es una palabra que en la Biblia se utiliza con relación al pacto de Dios con su pueblo. No te dejaré ni te desampararé. Hablando del compromiso que Dios tiene con su pueblo. ¿Y sabe lo que está diciendo aquí? Que no dejemos el compromiso con el pueblo de Dios. No dejemos el compromiso con la iglesia local. Hermanos, nosotros hicimos un pacto de membresía. Una de dos. O somos sinvergüenza o no fue real el pacto. Si no estamos respondiendo adecuadamente a eso. Digo sinvergüenza porque, ¿qué es lo que hace el sinvergüenza? Hace un pacto, hasta firma un contrato y no le importa. Quiera Dios que no sea ninguna de esas y que simplemente digamos, wow, en mi debilidad me he dejado engañar, pero quiero mostrar que realmente soy un creyente que ama a Dios y que ama a su pueblo. Oh, hermanos, es un llamado a que valoremos al pueblo de Dios, porque es allí donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Y sí es cierto que eso incluye mucho más que el culto del domingo. Sin embargo, si tú no valoras las reuniones oficiales de la iglesia, no digas que valoras la iglesia. ¿Saben por qué? Porque fuera de las reuniones de la iglesia, lo que tú puedes hacer es llamar a tu canchanchan. y no, yo lo mío es la vida cristiana. Sí, pero ¿cuál es la vida cristiana? Tu canchanchan. Pero eso probablemente hasta si fuera inconverso tú ibas a andar con él, porque tienen cosas en común. No, hermanos, si no valoramos la reunión oficial, no digamos que vamos a valorar otros encuentros con el pueblo de Dios, a menos que ese pueblo de Dios sea tu canchanchan. Sin embargo, Dios nos está exhortando esta mañana, ese Dios de gracia, a que asumamos el compromiso que tenemos con el pueblo de Dios. Porque algunos estaban acostumbrando a eso, probablemente por la persecución, y nosotros tal vez podamos acostumbrarnos por la pandemia. No nos acostumbremos a no tener un compromiso con el pueblo de Dios. El pastor Miguel Núñez hace una ilustración muy atinada de cómo el congregarnos nos estimula al amor y a las buenas obras. De cómo este es el contexto donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Y él habla de la fogata. En la fogata hay muchos palitos allí. Pero ¿sabe por qué ellos se van encendiendo uno al otro? Porque están juntos. Pero saca uno de ellos para ahí, para que vea. Se va a apagar. O sepáralos a todos, cada uno en su lado se va a apagar. Pero ahí juntos se estimulan. Ahí juntos se encienden. La idea es, la Biblia habla de que el amor de muchos se enfriará. La idea es que ese amor sea encendido en el contexto de la iglesia local. Es en un contexto de la iglesia local. Pero la otra observación, ya casi terminando, es que tiene valor eterno. Dice allí, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Está hablando de la manera en que nos estimulamos a través de la exhortación mutua, a través del llamarnos la atención cuando es necesario, pero también de darnos palmadas y animarnos cuando es necesario, a través de confrontarnos cuando es necesario, pero también de consolarnos cuando es necesario. Y hago ambos énfasis porque a veces nos emocionamos con uno de los énfasis, y es todo lo que implica en los unos a los otros con relación al hablar. Oh, hermano, no puede ser que cada vez que tú llamas a este hermano supuestamente para cumplir este mandamiento sea reprenderle. Y el hermano a veces está pasando por momentos difíciles y no te importa, pero solo reprende. Pero espérate, pero ese hermano no pasa momentos difíciles. ¿Cuándo le alentamos?
Pero tampoco puede ser que ese hermano haciendo y deshaciendo, y tú lo único que le digas es, la justicia de Cristo está a tu favor. Sí, eso es verdad, pero la pregunta es, ¿qué es la vida de ese hermano? No. Exhortando incluye todo lo que es llamar al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios. Y dice allí que eso tiene valor eterno. Dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué menciona la venida del Señor en este contexto? ¿Por qué dice que eso debe ser tanto más, no dejando de congregarse, sino a través de la práctica de la exhortación mutua? Tanto más ustedes viendo que aquel día se acerca. ¿Por qué? El por qué no es algo que está dejado a nuestra imaginación. El por qué lo dice después. Lo que pasa es que el por qué no nos gusta mucho. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor le va a mostrar a ellos una verdad de esas que él mismo dice. Nosotros tenemos cosas que tienen que ver con la salvación en nuestras mentes, aunque hablamos así. Él le va a mostrar una realidad. La realidad, hermano, es que por medio de la exhortación mutua, aquellos que con una vida impía en medio del pueblo de Dios evidencian que no han sido transformados por el Evangelio, si ellos serán juzgados por Cristo en su venida. El punto del autor es, el día se acerca y ese día se van a juzgar a los adversarios de Dios y va a ser horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Sí, pero también dice el Antiguo Testamento, el Señor juzgará a su pueblo, porque siempre en el pueblo visible de Dios ha habido inconversos. Y no es que se van a perder aquellos que han sido salvos eternamente, no. ¿Cuál es la garantía del acceso a la presencia de Dios? Tenemos un representante, que es Cristo. Sin embargo, dice el autor, si tú pecas voluntariamente, o como dice la Biblia de las Américas, si tú continúas pecando deliberadamente, en una rebeldía total, en una vida de un adversario de Dios, porque a los adversarios van a ser devorados, y la Biblia nunca le llama a un creyente adversario. Así que al adversario no es un creyente, pero conoció la verdad, está ahí, es tan así que el autor tiene que hablar en un lenguaje que parece que es de creyente, fue santificado. ¿Por qué? Porque nosotros somos fácil para autoengañarnos. Y si él no habla directo con los que son miembros de la iglesia, todos vamos a decir, está hablando con otro. Yo no puedo ser de esto porque yo soy cristiano. Y entonces él tiene que hablar en un lenguaje que todos pueden decir, y si yo soy uno de esos, que hasta él se incluye. Y él dice, si tú pecas deliberadamente, teniendo el evangelio, ya no hay otro evangelio que te cambie. ¿Sabes lo que está diciendo? Si no te cambia el evangelio, nada te va a cambiar. Si continuares pecando en rebeldía deliberada después de conocer la verdad, ya no hay evangelio que te cambie. Ya no hay más ofrenda por el pecado. No hay otro Cristo que venga y muera por ti. Porque el que podía cambiar tu vida y cambia la vida de esos escogidos, ya murió en la cruz. Lo único que te queda es la otra forma en que Él va a venir, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, pero para juzgar a sus adversarios. Solamente estar esperando, dice expectación de juicio, esperando el juicio. Tú estás en el pueblo de Dios visiblemente, pero tú lo que tienes que esperar es el juicio. ¿Sabe por qué? Porque has pisoteado al Hijo de Dios, dice allí.
Porque esa persona que decide vivir en pecado, deliberado, sin arrepentimiento, está tirando por el suelo al Hijo de Dios. Es como cuando una persona agarra la bandera de un país y la pisotea. Ha tenido por inmunda la sangre del nuevo pacto. Y es un enemigo del Espíritu de gracia, oye. Es enemigo del Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque si está pecando deliberadamente, no puede ser que se está cumpliendo en él el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es que ese Espíritu pone la ley en el corazón, dijo anteriormente el autor. Y entonces, si tú eres un enemigo del Espíritu de gracia, esa gracia no está obrando en ti. Y si esa gracia no está obrando en ti, estás perdido. ¿Y sabe lo que el autor nos está diciendo? Por eso, exhórtense. Hermanos, el exhortarnos a nosotros no es cualquier cosa. Eso tiene valor eterno. Exhortarnos a nosotros incluye, hermano de gracia y verdad, que creemos en la doctrina de la gracia y la justicia de Cristo. Pero entendamos, eso incluye que si una persona se ha aferrado a su pecado de tal manera que no quiere soltarlo, tú le puedes decir, mira, ten cuidado, porque probablemente vas a ser juzgado con los impíos. Y no está faltando a la doctrina de la gracia. ¿Saben por qué? Porque si esa persona está haciendo eso, está mostrando, por lo menos en ese momento, que no está obrando la gracia de Dios en su corazón. Y nosotros no sabemos si es un momento de tardo para oír. No sabemos si es una recaída, porque los creyentes tienen sus momentos difíciles y ahí va así Dios lo preserva. Pero como tú no sabes eso, adviértele. Porque ¿sabes lo que nosotros hacemos cuando decimos, es que yo no sé quién es creyente y quién no? Lo que hacemos entonces no advertir. No, es al revés. Hermano, oye, sacaban ese chip. Dije, no, como yo no sé quién es cristiano o no, yo no puedo decirle a ese hermano eso, porque yo no sé. No, como tú no sabes, díselo. Eso es lo que está diciendo el texto. Como tú no sabes, adviértele. Porque si entonces es, se salvó. No importa. Pero si no es, está perdido. Y eso no es cualquier cosa. Sacamos esa idea de que no, como yo no sé quién es y quién no. Entonces, como tú no sabes quién es, lo vas a perder. Si no es. No, como tú no sabes quién es, adviértelo. Como dice el capítulo 3. Que dice... Miren que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhórtense para que ninguno se endurezca por el camino del pecado. Hermano, es que si hay alguien aquí que no ha encontrado realmente el Evangelio, o que más bien no ha sido encontrado por el Evangelio, y está viviendo de acuerdo a su propia voluntad y no le importan las Escrituras, y tú no le exhortas, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Que esa persona se endurezca cada vez más. Se endurezca cada vez más. Por eso Pablo dice en un momento a alguien, no, sáquenlo para que pueda ser salvo. Porque si está ahí, te va a ir endureciendo si tú no le exhortas. Y si no es creyente, un día se va a encontrar con la sorpresa, aquel día que se acerca, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Pero el autor de Hebreos le dice a ellos, pero yo he visto fruto en ustedes. Eso es lo que le dice después. Pero yo recuerdo, traigan a la memoria, ustedes dan fruto. O sea, yo no diría estar ni diciendo esto. Ustedes han dado fruto, traigan a memoria los días pasados. Ustedes lo que tienen que hacer es recordar la obra que Dios ha hecho en ustedes y sigan creyendo. Eso es lo que le dice. Capítulo 10, versículo 22. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Luego dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aunque él hablaba así, él decía, pero yo he visto fruto en ellos, de que la gracia del nuevo pacto está en ellos. Pero debo alentarle, alienta a tus hermanos y recuérdale eso. Pero antes yo te veía de otra forma, antes yo te veía con más. ¿Qué está pasando? Y anímale. Porque si él es verdadero creyente, según las Escrituras, ese medio también Dios lo usa para preservarlo. Que tú le alientes. Si él es de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si él es de los que aquellos como los del pasado, por la fe, van a mostrarlo con fruto, necesita que tú le alientes también. Oh, hermano, termino recordándonos lo privilegiados que somos. Hermano, vete de aquí pensando en lo privilegiado que eres y haciéndote esta pregunta. ¿Estoy valorando estos privilegios? ¿Estoy valorando que Dios me da acceso libre a su presencia? ¿Estoy valorándolo? ¿Estoy valorando
que Cristo me representa ante Dios y que me garantice ese acceso. Estoy orando, yendo a Él, porque valoro eso. Me estoy aferrando al Evangelio. O estoy poniendo mi esperanza supuestamente en el Evangelio, pero tengo la esperanza en las riquezas de este mundo, las que tengo o las que no tengo todavía. Estoy tomando en cuenta al pueblo de Dios, valorándolo porque es el pueblo por el que Cristo murió. Valorándole para animarles a seguir adelante, para recordarle las promesas de Dios y para advertirle por si acaso no han sido regenerados. Estoy haciendo eso. Si la respuesta es sí, hermano, recuerda que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Recuerda que tu vida cristiana no descansa en ti, sino en que Cristo te está representando ante Dios. Y sigue haciéndolo. Si la respuesta es no, recuerda que tienes un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él se compadece de tu debilidad. Él sabía desde el principio que no servíamos para nada. Él sabe más que yo que no sirvo para nada. Y Él te representa ante el Padre. Así que no te desanimes. Reconoce ante Él que no has estado reaccionando como deberías, pero comienza a reaccionar como deberías. Y el autor de los Hebreos concluye en el capítulo 13 diciendo algo que quiero leerlo solamente para que se vayan con esto en sus mentes, llenos de esperanza de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias, Señor. Oh Dios, que nos vayamos a nuestras casas con esto en nuestras mentes, que tú demandas aquello que tú puedes producir en nosotros y que entonces reaccionemos al Evangelio. Danos esa gracia, que seamos una iglesia donde no solamente digan allí predican el Evangelio, sino que puedan decir, wow, ahí practican el Evangelio. Danos esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.